Amén. Bendiciones, hermanos. Saludos. ¿Cuántos estamos contentos, gozosos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, en el lugar que tenemos comunión con nuestro Señor, comunión vertical, pero también horizontal con cada uno de nuestros hermanos, porque el Señor, el seno intratrinitario, mora en cada uno de nosotros. Así que damos gloria a Dios por eso, por esta oportunidad tan grande. Es un privilegio. Hay muchos hermanos nuestros en otros países que no tienen esta bendición, este privilegio de tener esta libre congregación, ¿verdad? Esta libre comunión, y damos gracias a Dios por eso. Pero también siempre en nuestras oraciones están estos hermanos que están en algunos países en persecución por el testimonio de Cristo. Así que sean bienvenidos nuestros hermanos de la iglesia local, Primera Iglesia Bautista Hispana de Cape Coral, que pastorea nuestro hermano, Pastor Asael González. Saludos a los hermanos que nos ven a través del internet, los que nos están viendo en vivo y los que eventualmente verán el video ahí en nuestra página de internet, primerahispana.com. Así que vamos a redimir el tiempo. Tenemos unos 4 minutos de retraso, pero vamos a redimir el tiempo. A los hermanos que se están anexando a la clase, estamos en la poderosa profecía de Zacarías. El domingo pasado terminamos el estudio del capítulo número 12. Vamos a hacer un muy breve resumen panorámico completo de ese capítulo, y algunas dudas y preguntas, dar la apertura para discutir o comentarios, ¿verdad? O argumentaciones que pueden añadir, expandir un poco más lo que es la clase. No sé si se está viendo la imagen arriba, la pantalla. Gloria a Dios. Entonces, discutimos que en este capítulo número 12 se dividía en dos partes. Capítulo 12 de Zacarías, la primera sección, versículo 1 al 9, hablaba de la liberación física de Israel. Versículos 10 hasta el 14 hablaba de la liberación o purificación espiritual de ese pueblo. Una liberación física en cuanto a la opresión de sus enemigos, vecinos de, vamos a decir, los enemigos históricos del pueblo de Dios. Hay una liberación porque Jehová Dios vela por sus hijos. El que toca a uno de sus hijos es como si le tocara a la niña de los ojos del Señor. O sea, esto es a modo metafórico, ¿verdad? Y sabemos nosotros que una de las cosas que más cuidamos nosotros es la vista. Cuando vemos un objeto, un proyectil que viene, lo primero que nos cubrimos son nuestra vista, nuestros ojos. Pues ese es el cuidado para que podamos entender que tiene el Señor para con sus hijos. Él ama a toda su creación, pero hay un grupo dentro de esa humanidad, dentro de esa creación, que son sus bienes amados, lo que nos hemos allegado a Él por su gracia, su amor y su misericordia. Por tanto, en estos capítulos, versículos que estuvimos discutiendo, esa primera parte, había esa liberación física, pero nos concentramos mayormente el estudio en esos versículos del 10 al 14, sobre todo 12, 13 y 14. ¿Alguna duda, pregunta, argumento, desacuerdo sobre lo que hemos discutido en la clase, o un comentario que pueda aportarle al estudio que tuvimos Zacarías 12 en estos últimos domingos? Hermano, en confianza, recuerde que muchas veces vamos transcurriendo muy rápido en algunos versículos, pero usted, hermano, en libertad y en toda confianza, usted levante su mano. Hermano Cintrón, explíqueme eso otra vez, no entiendo, tengo dudas o tengo un argumento, puedo añadir algo más a lo que se está hablando. Lo bueno de esta escuela dominical es que es una escuela dominical dinámica, así que el pastor está levantando sus dos manos. Pastor. Durante la clase yo hice unas anotaciones de algo curioso. El versículo 10 habla de espíritu, que obviamente se está refiriendo a la profecía de Ezequiel 39. La única que usa espíritu en mayúscula es la Biblia del Ángel. Y es la que está en acorde con la profecía de Ezequiel, porque Ezequiel aparece espíritu. Sabemos que cuando se refiere al espíritu en mayúscula es el Espíritu Santo, el espíritu en minúscula es el espíritu. El texto de la Biblia presenta espíritu. Entonces, quizás, no sé, mi opinión posiblemente sea la
la obra del Espíritu en nuestro espíritu y se pueda entonces entender la unión de los dos. Sí. Eso es una perfecta, muy preciso el comentario del pastor Azael González, porque es bueno durante el estudio hacer nuestras anotaciones. Por eso siempre traemos varias versiones, porque una versión no nos da tanta claridad por el español. Recordemos, hemos estudiado en la clase que cada 30 años, no es que los idiomas cambian, sino que se van anexando palabras por el uso. La Real Academia Española va cada 30 años añadiendo palabras por el uso, sobre todo nosotros, ¿verdad? Los caribeños. Hay algo que se conoce hoy día como Spanglish, y hay palabras que por el uso se van anexando a ese diccionario, perdón, Managini, Real Academia Española del castellano, va incorporando cada 30 años algunas palabras por su uso. Entonces recordemos que estas dos personas, Reina y Valera, que hacen esta traducción en el 1569, ahí el idioma ha ido cambiando, por eso que cada cierto tiempo, en 909, se hace una revisión, en el 60, en el 77, 95 fue la última revisión, e inclusive en los 2000 está la Reina Valera actualizada. Y en el 2012 sale lo que es Reina Valera contemporánea. O sea, ellos mismos se han dado cuenta, la observación que hace el pastor, y sobre todo, esta Biblia de las Américas, que la tenemos aquí, pastor, aquí tenemos ese versículo, el 10, el pastor hace esa precisión en el Espíritu, en mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios, 12:10. Recordemos que esta versión Las Américas, tanto como la Biblia de los hispanos, todo artículo, cuando dice Él, se refiere al Señor, está en mayúscula. ¿Ve? Cuando dice el soldado está en minúscula porque es una criatura, pero cuando está en mayúscula, Él es el Señor. Inclusive la palabra Señor, y los que han adquirido la Biblia, nueva Biblia de estudio de los hispanos, Señor, cuando se refiere a Jehová Dios o a Jesucristo, aparece en mayúscula. O sea, son precisiones que se han ido haciendo a estas versiones, por eso traemos estas 6 versiones en el estudio para que nos dé un poquito más de claridad. Discutimos en la clase de que ese espíritu de gracia es el espíritu mismo de Dios. O sea, Dios mismo, porque es la tercera persona de la divinidad, hablando a mi espíritu. Por eso Pablo dice, yo sé que soy un hijo de Dios. No porque el pastor crea, o más bien en ese entonces, no porque, siempre traemos una aplicación al contexto, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo dice, yo sé que soy un hijo de Dios, y que la revelación que yo he tenido vino del mismo Cristo. No busco la aprobación de los otros 11 apóstoles. Por eso cuando hubo ese concilio de Jerusalén, cuando Pablo comienza a hablar que nunca habían estado juntos, él con los 11, dijo, espérate, si esta es la misma revelación que el Señor nos dio a nosotros. Ya el Señor glorificado le da esta revelación a Pablo. Pablo dice, yo sé que soy hijo de Dios, porque el Espíritu, en mayúscula de Dios, habla a mi espíritu en minúscula, de que soy hijo de Dios. O sea que no hay nadie, que siempre el pastor dice aquí que no podemos condenar quién es salvo o quién no es salvo. Solamente lo sabe Dios y la persona de que usted es salvo, por confirmación del Espíritu en mayúscula a mi espíritu. Así, pastor, muchas gracias por ese comentario que es muy preciso. Siempre que veamos, por eso yo siempre cuando traigo, me tomo la libertad, ¿verdad? Cuando traemos las versiones, sobre todo no estas versiones que proyectamos, las 6 versiones en conjunto. Cuando yo tomo un versículo de Reina Valera 60 y dice Él, refiriéndose al Señor, siempre yo lo pongo en mayúscula. ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento y tenemos que ser reverentes. Hablamos el otro día con un profesor de un instituto bíblico y me decía, me gusta, fui a su iglesia, él vino para la cantata y me gustó, dice, sobre todo la palabra, ¿verdad? Él llegó ya para el culto. Pero me gustó mucho que en la congregación de ustedes hay tremenda, excelente reverencia. Qué bonito, ¿verdad? Cuando damos testimonio a otros hermanos, un hermano nuestro, ¿verdad? Pertenece a otra congregación, inclusive a otra denominación. Y a él le gustó la reverencia que había durante la cantata, durante el servicio, cuando se expuso la palabra. Y sobre todo, dice Carmelo, como tú siempre repites, Sofonía, Jehová en medio de su pueblo hay salvación. Y allí yo vi como 7 personas levantando las manos. Gloria a Dios. Y le doy gloria a Dios. Y ahora me dice, más, ya no oro tanto, bendice la congregación donde está mi hermano Carmelo, ahora lo hace con toda precisión. Señor, bendice a mis hermanos de la primera iglesia bautista hispana de Queicoura. Y eso es testimonio, ¿verdad? Entonces, pues,
ese espíritu que habla el pastor o que discutimos en la clase es el Espíritu Santo de Dios. O sea, dando a entender que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por tanto, nuestra conversión, si es que no somos asistidos por el Santo Espíritu de Dios, hermano, no hay salvación. Ahora corresponde a mí, que vamos a estar discutiendo hoy en la clase, que está en nuestra constitución, hermano Julio, de nuestra congregación, que nosotros partimos de la primicia de que el Señor es soberano. Y predicamos y enseñamos todo el consejo de Dios, ¿verdad? Pero entendemos dos cosas muy claras, dos doctrinas gemelas: lo que es la soberanía de Dios y lo que es la responsabilidad del ser humano. Quizás, hermano, no lo podamos entender a plenitud, pero tenemos que creerla porque son dos doctrinas bíblicas. La doctrina de la elección, predestinación, pero también creemos la doctrina de la responsabilidad humana. Así que este espíritu que está hablando aquí, que Él derramará. Porque, hermano, discutimos un pasaje hace varios domingos que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. La salvación se origina en el plan eterno de Dios desde antes de la creación del mundo, desde antes de todo. O sea que es incondicional. Y vamos a estar viendo aquí un versículo que tenemos que ser precisos, que esta profecía es para Israel. Hay profecía bíblica que se incluye a Israel, pueblo escogido de Dios, y a toda la humanidad. Pero hay profecía bíblica que es dirigida específicamente hacia el pueblo de Israel. Cuando hablo de Israel hablo de todo. No estamos aquí segregando el pueblo de entre reino del sur, reino del norte, o judío. Entendemos todo eso. Está hablando aquí del pueblo general, que tiene que ser Dios que inicia esa obra, le doy oportunidad a hermana Loida, para que el hombre pueda. Recordemos que cuando se habla en la palabra de Dios, redarguir, tenemos que entender ese concepto bíblico. Redarguir es que el Espíritu me hace sentir pecador. Toda la humanidad, por un elemento puesto por Dios en nuestra humanidad, hablo en todo nuestro ser, en nuestro centro, nuestro corazón, centro de vida, Él depositó ahí un elemento que se llama conciencia. Y todo el mundo se sabe pecador. Pero hasta que cada individuo de nosotros no nos sintamos, una cosa es usted saberse pecador, pero cuando usted se siente pecador, hermano, no es otra obra que ser del Espíritu Santo que lo redarguye usted y lo hace sentir pecador y lo hace venir quebrantado a los pies de Cristo para recibir esa salvación tan grande por su amor, por su gracia y su infinita misericordia, que es el amor de Dios en extensión. Por tanto, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, tenemos que entender que en ese redarguir hay una respuesta, responsabilidad del ser humano, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo como bíblico. Sí, hermano pastor, vamos a permitir a nuestra hermana Loida. Ajá. Sí. Según lo que yo pude escuchar, en cuestión de la manera reverente como el Espíritu nació. Inclusive cuando yo hago un espíritu, todo lo que tenga que ver con Salvador, Redentor, Cruz, la cruz, se pone mayúscula. O si me voy a referir a su amor, su gracia, ese es su, se pone con mayúscula. Exacto, entonces, inclusive, tenemos que decir que la versión de las Américas, digo esto porque hay un pastor que trabaja directamente con nosotros, Henry Tolopilo, que usted va a su Biblia de las Américas y entre los traductores está Henry Tolopilo, un hermano nuestro argentino, experto en el griego. Creo que de nuestro lenguaje español es uno de los 5 hombres que más conoce griego y es uno de los traductores. Por tanto, hay unas precisiones. Ahora, pastor, en el sentido secular, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico yo estudié con una doctora, una filóloga, era especialista en los idiomas, y ella decía, no creyente, no he leído algún libro tan rico en gramática como la Biblia. Entonces, nosotros, nuestro contexto secular, ¿verdad? Nuestro contexto de educación secular, siempre cuando nos referimos a un pronombre de una persona y comienza la oración es con mayúscula.
Pero sin embargo a otra cosa, a un animal, a una planta, lo ponemos ese artículo, el o la en minúscula. Pero cuando decimos la mujer, ese la comenzando la oración es en mayúscula. Pues cuánto más esa reverencia debe ser para cuando estamos hablando o escribiendo referente a nuestro Dios. Y algo que quiero abundar sobre el comentario del pastor: cuando nosotros escribimos cruz, refiriéndonos al lugar de la redención, debe estar en mayúscula. Cruz, cuando decimos cruz, está hablando de la obra redentora, a diferencia de cualquier otro tipo de cruz. Y hacemos esas precisiones, y nosotros como cristianos entendemos ahora y esa reverencia de que tiene que ser así, de que Dios, y estamos reconociendo la soberanía de Dios por encima de nosotros, sus criaturas. Hermana Loida. Ajá. Ajá. Sabemos que la línea sacerdotal de Aarón no fue de agrado a Dios. No. Que la que va a comenzar en el milenio es Sedón, según Ezequiel 40. Pero entonces, ¿a qué tribu pertenecería Sedón? ¿Cómo yo llego a él? Bueno, yo se lo puedo traer el próximo domingo, pero tiene que ser a través de Leví, indiscutiblemente, porque es el orden de Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos esa genealogía, hermana Loida, y vamos a estar viendo, por eso queremos hacer este repaso. Aquí tenemos a Leví, se ve en pantalla. Aquí tenemos a Leví, hijo de Jacob. De ese Leví es que Dios, por su soberanía, decide que los descendientes de Leví va a ser la línea levítica. Y cuando decimos línea levítica, es un amplio gama de oficios. No todos dentro de esas líneas levíticas son sacerdotes, mucho menos sumos sacerdotes, pero ahí estaban los levitas, los cantores del templo, los que se encargaban de reabastecer el aceite en el candelabro, de la limpieza, que el pastor hizo una predicación tremenda sobre la limpieza de esa, nosotros decimos en Puerto Rico, de ese tizne que crea, ¿verdad? Y había que limpiar, eso tiene que estar, era un oro forjado a mano, sin ningún molde, sino nosotros en frío, una fabricación en frío. Por tanto, estamos hablando aquí que esa línea levítica estaban todas estas personas que trabajaban con las cosas santas y sagradas del templo. Pues esa persona tiene que ser descendiente, porque discutimos en la clase que de ese Leví hay 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Pero de este Coat es que nace Amram, que es el padre de Moisés y de Aarón. Y de estos 2 hombres, y también estaba Miriam, su hermana Miriam, ¿verdad? Pero de estos 2 hombres, Moisés es escogido para que sea el dirigente del pueblo. Pero el sacerdote que se encargaba de las cosas del templo, de lo que es, aunque Moisés era un hombre santo también, es Aarón. Ahora, de este Aarón, también está Simeí, o hay otra palabra, no recuerdo ahora, que se conoce a este hombre también, que es hijo de Gersón. Y cuando está hablando en ese versículo número 12, está hablando de que de descendientes de Aarón, o más bien de Leví, refiriéndose a los que son de esta línea de Aarón, pero también los de Simeí. Está hablando no solamente la línea sacerdotal y sumo sacerdotal, sino también los levitas. ¿Ve? Estos cantores. Hoy nosotros sacamos esto de contexto, decimos que los del coro son levitas. No, hermano, escuche, quiero hacer una precisión. Nuestros amados hermanos del coro, pues yo me gozo, vengo a todos los ensayos. Nuestros amados hermanos y hermanas del coro, en esta dispensación de la iglesia, no son levitas, son sacerdotes y sacerdotisas. ¿Cuándo dan aleluya por eso? En esta nueva administración, dispensación de la iglesia, eso era para esa dispensación veterotestamentaria. Hoy día, nuestros cantores, ¿verdad? Nuestros hermanos que están en el coro, tenemos que orar por el coro, hermanos, por cada integrante, no son levitas, son sacerdotes y sacerdotisas. Hermano, un ministerio muy serio, que tuve una conversación con mi esposa ayer sobre eso, ¿verdad? De que tener el coro en nuestras oraciones, porque es de bendición. Y discutía yo con mi hermano Eladio ayer, que en la cantata, la salvación, hermano, la salvación es a través de la proclamación del evangelio. Pero en la cantata que estuvimos aquí, el día 15 de diciembre,
ese fruto de labios fue preparando el ambiente, el espíritu de estas personas que respondieron al evangelio que se fue predicado por el siervo de Dios. Así que es de suma importancia el ministerio coral de la iglesia. Tengámonos siempre, hermanos, en nuestras rodillas, estos hermanos, ¿verdad? Que se han entregado a ese ministerio sacerdotal de ser corista de la única iglesia de Cristo, por la que Él viene pronto. Así, hermana Loida, entonces, este varón, Aarón, que aquí es que vamos, hijo de Amram y Jocabed, pero este Aarón tuvo 4 hijos que no dieron testimonio. Esos que están ahí: Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero hermano, Dios sigue tratando con su pueblo. Por eso decimos que si usted está en Cristo, dice Filipenses 1:6, que esté usted segurísimo, persuadido, que el que comenzó la obra va a seguir tratando con usted. Y escuche, nadie, somos instrumentos de Dios, pero nadie, yo el primero, nos creamos indispensables en la obra de Dios. El Señor nuestro es todopoderoso, no depende de nadie. Ahora, por su gracia, por su amor, por su misericordia, somos instrumentos útiles en sus manos, ¿verdad? Yo puedo salir de la congregación y mañana viene un maestro. Dios levanta un maestro 10 veces mejor que este servidor, porque es su obra, no es obra nuestra ni el pastor de ninguno, es obra de Dios. Cuando digo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Repito, hermana Loida. Yo entiendo esa parte, pero precisamente como a través de la historia hubo tanto pecado, tantas cosas, no nos corta, y entonces ponen Sedok en el milenio. Por eso yo quisiera saber por dónde va. Leví, la línea levítica. Los levitas, no hay. Tiene que venir a la parte de No, vamos a hacer, vamos a buscar lo que es el census plenior, a su comentario. Discutimos en la clase que Josías fue rey número 15 después de la división del reino. 15, 18 en general, pero después de ese 18 Josías vinieron 4 más, 3 hijos y un nieto, que fue un desastre. Cuando vemos esos últimos años antes de la destrucción, ¿verdad? ¿Eso impide que Cristo reine en el milenio? No, porque es plan de Dios. Cuando vemos esos 22 reyes, desde Saúl, de Judá, desde Saúl hasta Sedequías, último rey después de la destrucción en el 587 de Jerusalén, solamente podemos de ahí sacar uno, que fue Josías, que fue un hombre santo en su reforma, en su santidad, aunque al final desobedeció. O sea, si vamos en cuanto a esa conclusión, pues diríamos entonces que, porque Jesús es descendiente en cuanto a la carne de David, y tanto hombres del reino del norte como reino del sur fueron un desastre todos estos reyes. ¿Ves? Eso no va a evitar que se cumpla el plan de Dios, porque Dios es soberano y está en control, hermana Loida, de todo. Pero Pero a lo mejor viene por el afán que usted sospecha su manera. ajá, Sea, no solo exacto. por Por eso, hermano, en la Biblia hay doctrina, escuche, doctrina fundamental, que es innegociable, inquebrantable, que tenemos que llegar a la misma postura bíblica. Ahora, hay doctrina general que es interpretativa. Por eso, cuando estos puntos yo los traigo de manera reflexiva. No queremos empujar nada que se crea como nosotros creemos, inclusive esa es la postura de nuestro pastor. Pero nosotros como ministros tenemos que tener una postura, respetando la postura de los demás. Ahora, lo que es fundamental, eso sí que es innegociable. Si un hermano nuestro me dice que Cristo, o más bien, vamos a ponerlo más humanamente, si Jesús de Nazaret no es Dios, hermano, me pongo mis guantes apologéticos y tenemos tremenda discusión en el amor de Cristo hermanable. ¿Ves? Eso es fundamental. Pero hay doctrina general que no nos podemos poner en contiendas y pleitos. Ahora, esa es muy buena pregunta, hermana Loida. Pero recordemos que el plan de Dios es que a través de los levitas. Otra pregunta, comentario, duda sobre este estudio de capítulo 12 de Zacarías. Yo sé que hay muchos argumentos que pueden enriquecer la clase, lo que hemos discutido. Capítulo 12. ¿No? Pues qué bueno que estamos entendiendo. Ahora, discutimos ese último versículo, que es donde yo quiero entrar, que decía que se iba a derramar espíritu de gracia, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, sobre la casa de Israel.
línea real, ¿verdad? Pero también sobre Simei y sobre Leví, línea sumo sacerdotal. Y dice, y sobre Natán. Yo creo que es Natán, hijo de David, por lo que discutimos en la clase anterior. Pero si hay algún hermano nuestro que cree que es Natán el profeta, marcando los tres oficios fundamentales del pueblo de Dios, lo que era el real a través de rey, línea real a través de rey, línea sacerdotal a través de Leví y Simei, levítica, cuanto sacerdote y levita, y lo que era la línea profética a través del profeta Natán. No hay ningún problema con eso. Aquí lo importante es que el espíritu que iba a ser derramado sobre este pueblo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para convencer de juicio, de pecado y de justicia, ¿sí, hermana Gini? No. Qué bonita esa precisión. ¿Por qué? Porque hay hermanos nuestros, hermano, escuche, quiero ser preciso, porque hubo un suceso, hermano Eladio, ¿verdad? Queremos ser precisos. Nuestros amados hermanos carismáticos, aunque no estemos de acuerdo en todo, si esa persona está en Cristo, es hermano nuestro en Cristo. Y yo y usted no somos nadie para cortar la comunión. Quiero decir con esto, tenemos muchos hermanos nuestros pentecostales que son hermanos nuestros. Nuestros hermanos metodistas son hermanos nuestros. Nuestros hermanos bautistas, dentro de sus 18 subdivisiones, son hermanos nuestros siempre y cuando esa persona esté en Cristo y haya nacido de nuevo. Amén. Amén. Ahora, no podemos hacer bíblicamente lo que es anacronismo. Sacar la profecía de un tiempo y ponerla en otro lugar. No. Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, no, lo vuelvo a repetir, tuvimos muchos comentarios, hermano Julio, no se cumplió en Pentecostés, porque ese derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice en el hebreo, sarcos héteras, carne de un tipo, de una raza judía. Ahora, Pedro hace mención en el día de Pentecostés, esto fue lo prometido, profetizado por Jehová Dios a través del profeta Joel. Pedro lo que está diciendo es, esto es una pequeña muestra de la bendición que vendrá sobre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en Pentecostés número 1 no solamente habían judíos, habían también gentiles. Y esta promesa de Joel es solamente para judíos. Número 2, Joel 2, 28 al 32, habla de una salvación tan grande como nunca experimentado en la humanidad. En Pentecostés habían 120 que recibieron, ¿verdad?, esa promesa del Espíritu Santo de Dios, permanecen cada uno de ellos demostrados por las señales, ¿verdad? Y había muchas nacionalidades allí viendo este evento. En la primera predicación de Pedro se convierte en 3.000, 5.000. Fue una salvación buena, 5.000 y 3.000, pero no está hablando en ese evento escatológico, que es una salvación mucho más grande que esa que hubo en Pentecostés, en Maragini. Fiel, no para todo Israel. O sea, no por ser hijo de Abraham, necesariamente es del Israel espiritual. Está un Israel general, pero hay un Israel espiritual. Hermano, siempre buscamos la aplicación a la iglesia. Hoy día, escuche, hay una iglesia virtual. Sí, hermana, usted sería hermana Yolanda, pero es así. Sí, que hay una iglesia profesante. Y hay una iglesia invisible, que es por la que Cristo viene pronto, donde están los verdaderos creyentes, remanentes fieles de esta dispensación de la iglesia. Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero su estilo de vida no dan a entender, no estamos jugando a nadie, bíblicamente, que es un hijo de Dios. Y dice el apóstol Juan, dice más, hay algunos que están en nuestra iglesia, dicen ser cristianos, pero dicen que Cristo no es Dios, son anticristo. Y salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, y salieron de nosotros porque nunca hubo una conversión genuina. Y así en este pueblo, no porque sea israelita es automático la salvación. Vamos a estar viendo aquí que es a través de la obra redentora de Jesucristo. Y en este contexto, que vamos a entrar ahora, Zacarías 13, será lo que es realmente el Yom Kippur de los judíos. Una verdadera expiación ese día cuando esta salvación, hermano, eso es una promesa para el pueblo de Israel, pero yo me gozo porque es promesa de mi Dios, que es su Dios, ¿verdad? Y algo que enfatiza mucho nuestro pastor Azael González, que oremos siempre por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel.
en este tiempo, porque es el pueblo de Dios, tiene unas promesas y las va a cumplir para con su pueblo. Y algo muy interesante de que hablaba de que ese derramamiento iba a ser sobre ese remanente que él le espera, no sobre todos los judíos, y dice que habrá una conversión individual. Leímos el versículo número 14 para finalizar. Todos los otros linajes, o sea, habló de David, línea real, habló de Simei y de Leví, línea sacerdotal o levítica, y habló también de Natán, en mi postura como hijo de David, muchos creen, y respetamos su opinión, como Natán el profeta para el tiempo de David, como la línea sacerdotal. Independientemente de eso dice aquí, aparte de ese linaje de David real, de lo profético, de lo sacerdotal y levítico, ahora también dice, todos los otros linajes, cada uno por sí. O sea que esta promesa no solamente para los reyes, para los sacerdotes y profetas, sino para todos los del pueblo. Hoy día, buscando una aplicación, haciendo el puente exegético con esta dispensación, la iglesia, aquí hay hermanos como nuestro hermano pastor, que son pastores de una congregación de la única iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Y dentro de nuestra congregación están los sacerdotes cantores, están los maestros, están los evangelistas, ¿verdad? Hay diferentes ministerios, pero la bendición, la salvación es para todos. Delante del Señor, perdone pastor, lo hago con todo el amor y toda la confianza, nuestro pastor Azael González, a quien amamos y respetamos mucho, no es más que ninguno de nosotros delante del Señor. Es un hijo de Dios igual que usted y que yo. Ahora, en cuanto a oficio, él tiene un oficio que dice el mismo Señor, que esté sujeto, sometido a vuestros pastores. Tenemos que, o sea, no podemos tomar la postura bíblica aquí, pero eso no, yo someterme, no, pero es bíblico, es bíblico, y tenemos que orar por ese líder que el Señor ha puesto, no solamente por él, sino por todos los líderes y por toda la congregación. Ahora dice aquí, cada uno por sí, o sea, cada persona, dice, y sus mujeres por sí. ¿Qué discutimos aquí referente a esto, hermano director? Eso es cada uno, la salvación individual, personal cada uno. Pero en este contexto está hablando del matrimonio, ¿verdad que sí? Discutimos que nosotros con nuestras esposas oramos juntos, en la mesa oramos, comunión. A veces mi esposa me llama, oye Carmelo, vamos a orar por el hermano tal, que ahora mismo está en sala de operaciones, nuestro hermano de nuestra iglesia, y ponemos en comunión y oramos. Pero mi esposa, Milagro, tiene su intimidad con el Señor y yo tengo mi intimidad. Voy a hablar algo íntimo aquí. Mi esposa se encierra en el walking closet. Se encierra y se me pierde, y yo sé que está en intimidad con su Señor, con su Dios. Ese momento yo no puedo estar ahí porque es su intimidad personal con su Dios, y yo me encierro en mi oficina. Por tanto, esa intimidad, escuche, con nuestro Señor separa el lazo más íntimo y primer lazo, primera unidad de toda la sociedad, que es el matrimonio. En este contexto está hablando que aún en ese momento de arrepentimiento, el esposo individualmente de su esposa se arrepentirán. ¿Verdad que sí? O sea, que no es automático porque un esposo creyente, la esposa va a ser creyente o se va a salvar. Porque Pedro dice que a una hermana de la iglesia primitiva, oye hermana, por tu testimonio, por tu vivencia en Cristo, ese esposo tuyo que es incrédulo se convertirá. Sin tú hablar una palabra del evangelio, hermano, testimonio. El carcelario de Filipo, ¿qué tengo que hacer, Pablo, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es automático, está diciendo cuando tus hijos, tú vuelvas a tu casa y tus hijos vean la conversión, el cambio de vida, que eran también de esa salvación tan grande. Por tanto, predicamos a Cristo no solo con nuestro hablar, sino con nuestro modo, nuestra andadura de vida. Estuvimos hablando hoy con nuestro hermano Eladio. ¿Qué de nuestros hermanos que son mudos? ¿Cómo van a predicar a Cristo? Por cambios de vida. Gloria a Dios que nosotros tenemos esa bendición de poder hablar y proclamar el evangelio. Pero nuestros hermanos mudos predican a Cristo con su modo de vida, por su estilo de vida, hermano Eladio. El matrimonio dice la palabra de que el hombre, al unirse a la mujer, viceversa, son una sola persona. Pero delante de Dios es individual. Delante de Dios no cuenta el hecho de que el matrimonio sea uno, porque cada uno dará cuenta de eso. Exactamente, cada cual, ¿verdad? Y siempre discutimos aquí que una de las cosas que yo me quiero llevar para el cielo es a mis hijos conmigo.
¿verdad?, en el resto de la iglesia. Y la mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos es su testimonio, su amor, su sometimiento al Señor. Y yo le digo a mis hijos, ustedes alcancen lo que el Señor tenga para ustedes, hablando secularmente, en la vida. Pero sobre todo, sean hijos de Dios, hombres de Dios. Usted es un mecánico, sea un mecánico, pero más que mecánico, sea un hijo, un varón de Jehová. Usted es ingeniero, bueno, abogado, buenísimo. Queremos que nuestros hijos alcancen cosas que nosotros alcanzamos, pero su prioridad es ser hijos e hijas de Dios. Varones de Jehová y varonas de Jehová. ¿Amén? Así que eso es lo más importante. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Lo que pasa es que por su testimonio como padre, esos hijos ustedes van a decir de verdad que Dios existe. Yo no puedo hablar de amor, de paciencia en Cristo, si mis hijos siempre me ven con mi esposa discutiendo. Yo no puedo hablar de amor de Dios, que nos llenamos la boca. Oh Señor, tu amor, Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero no amo a mi esposa. Hermano, no hay testimonio. No hay testimonio. Porque no hay cambios de vida y no estamos viviendo conforme a lo que estamos predicando. Así que cerramos este capítulo número 12 y pasamos al 13. Y vamos a estar discutiendo varias cositas aquí. Vamos a solamente discutir un solo versículo hoy. Dice el 13, este es el título que le hemos dado: Purificación y salvación de Israel. Zacarías capítulo 13, versículos 1 al 9. Siempre cuando comenzamos un capítulo, traemos un estudio introductorio. Siempre. Y en ese estudio introductorio siempre entregamos un material, lo que es el bosquejo, la concordancia y las 6 versiones de la Biblia que vamos a utilizar durante todo el recorrido del capítulo, para que ustedes en sus hogares vayan estudiando, y cosas que no podemos discutir aquí en 50, 55 minutos, ustedes puedan expandirlo en su estudio personal y lo traigan a la clase. Me excusan hoy por no tener el material disponible, pero sí, para el próximo domingo vamos a hacer llegar el material, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Queremos discutirlo hoy para que usted sepa qué va a estar recibiendo. Hay hermanos nuevos en la clase, para que sepa cómo utilizamos este material. Y el próximo domingo, cuando se le entregue, ya usted sabe lo que está recibiendo y seguimos con el estudio. Queremos hacer esta pausa hoy. Usted va a recibir un bosquejo sugerido de este capítulo número 13. Y hemos puesto por título Purificación y Salvación de Israel. Zacarías 13, 1 al 9. Una introducción. Dice: muchas cosas son probadas para demostrar que son buenas en resistencia, calidad, duración, etc. El pueblo de Dios también es probado constantemente de diferentes maneras. Nosotros debemos estar preparados para cualquier prueba, ya sea hoy o mañana. ¿Estamos listos? O sea, buscando una aplicación. Recordemos, esta profecía es para el pueblo de Israel, lo que es el sentido original. Pero yo tengo que buscar una aplicación para nosotros como iglesia hoy en el 2014. Buscar una aplicación. Este capítulo se divide básicamente en 2 grandes secciones. Versículo 1 al 6 habla de la limpieza de la nación de Israel. Versículos 1 al 6. Subdividimos eso en 3. Provisión divina para la limpieza. Versículo 1. Vamos a estar discutiéndolo hoy, si nos da tiempo. 2. Remoción de la idolatría. Versículos 2 y 3. Número 3, remoción de la falsa profecía. Y de eso vamos a estar hablando bastante, de lo que es la falsa profecía. La segunda sección de este capítulo es provisión del pastor verdadero. Versículos 7 al 9. 1. El pastor inmolado es herido. Pastor de Jehová. Y vamos a estar viendo si ese versículo 6 es la misma persona del versículo número 7. Que hay muchos teólogos que dicen que ese 6 y el 7 es la misma persona. Y vamos a estar discutiendo en la clase que no es así. Número 2, las ovejas esparcidas. Versículo número 8. Y finalmente, purificación, refinamiento y restauración de ese pueblo. Versículo número 9. Conclusión. Aunque este capítulo habla de Israel, sentido original, lo que es exégesis, en un tiempo futuro, escatológico, debemos aplicarlo a nosotros, hermenéutica. Los hijos de Dios del día de hoy, de esta dispensación que es la iglesia. Sabemos que constantemente podemos ser probados por la enfermedad, los problemas, la muerte de un ser amado, etc.
Lo importante es que estemos preparados y confiemos en nuestro poderoso, pastor, mayúscula, Señor. Aleluya. Como el pueblo de Israel podemos decir, Jehová es mi, hermana Gini, mi personal, mi Dios. ¿Ve? Ahora, escuche, dentro de ese estudio, vamos aquí en este punto número 3 de la segunda parte, purificación, refinamiento y restauración, versículo 9, de por sí lleva un estudio separado, el cual hemos preparado un bosquejo solo para ese versículo, ¿verdad? Porque esa es la conclusión. Recordemos que este 12 y 13, el 13 es como una continuidad del capítulo número 12. Ya el 14 habla ya de Cristo en la tierra. Aquí está hablando de promesa, profecía, pero en el 14 ya es Cristo, cambia, ¿verdad?, el panorama, y por eso queremos hacer ese estudio exhaustivo. Bosquejo preparado para eso, que usted también lo va a recibir el próximo domingo, para ese solo versículo, nos va a llevar a esto. La prueba final para el pueblo de Dios, Zacarías 13:9. Hay 3 preguntas que se van a contestar aquí, o más bien la Biblia nos va a contestar. Número 1, ¿quiénes serán probados? 1, el tercio remanente, hijos verdaderos, el Israel espiritual, no el nominal, el verdadero Israel. 2, los fieles que perseveran, los que le esperen en ese momento. Hoy se va en el rapto de la iglesia los que realmente se han arrepentido, han sido regenerados, han nacido de nuevo, han sido sellados y le esperan, se irán en el rapto de la iglesia. Aquel que no ha experimentado un nuevo nacimiento, no va, no se, hermano, me decía un amigo mío evangelista, no se vista que no va. Y yo tuve una conversación bastante intensa con nuestra hermana Loida el pasado, este mismo año, hermana Loida, fue en el 2014. Las primeras horas del año estuvimos hablando con nuestra hermana Loida sobre todos estos asuntos. Ahora, número 2, ¿cómo? Está hablando quiénes serán probados, número 1. Segunda pregunta, ¿cómo será la prueba? Aquí número 2, fuego, dolor, angustia. Número 2, limpieza profunda y purificación. Tercera pregunta que vamos a estar contestando, o más bien la Biblia nos va a contestar, ¿por qué la prueba? ¿Por qué la prueba? Número 1, para probar la fidelidad y la confianza. O sea, esa fe depositada en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice, salieron de nosotros. En una parafrasis, pastor, porque nunca fueron de nosotros, nunca aceptaron al Señor. Reconocieron como Dios, como el Salvador, pero no como su Señor. Quisieron vivir la vida como les dio la gana. Y el Señor dice, no solamente venir a mí, sino que caminar en obediencia a mi palabra. Y Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Verdad? Dice, ¿por qué la prueba? Para probar la fidelidad y confianza. Número 2, para probar el tipo de fe. Si es una fe, escuche, como mucha gente de la iglesia, no estamos aquí juzgando a nadie, hay una fe intelectual, pero hay una fe salvífica. Y eso será probado para nosotros el resto de la iglesia. El que se quedó, estaba en la iglesia, era miembro de la iglesia, estaba en un ministerio de la iglesia, pero su fe fue intelectual, no salvífica. Y ahí se va a probar, en el contexto y nuestro contexto buscando la aplicación. Número 3, para probar la convicción y la madurez. Número 4, muy importante. Jehová quiere que su pueblo lo llame. Y él, pastora, me perdona él en mayúscula, él quiere contestar a ese llamado. Aquí el pastor ha desarrollado una tremenda enseñanza que yo he aprendido mucho, las 3D: designio, deseo y decreto. ¿Verdad? Y el deseo del Señor es que todos sean salvos, aunque no es de todos la fe, y es inevitable en ese mandamiento de que Él manda a la humanidad, a todos los hombres, a creer. En ese creer muchos no crean y se pierdan, inevitable. No es de todo la fe. Otro documento que usted va a estar recibiendo es la concordancia, está en letras pequeñas, pero usted lo va a recibir, que lo puedan leer. Escuche, verso a verso,
O sea, versículo a versículo y frase por frase, una concordancia exhaustiva que usted hace este estudio durante la semana. Cuando estamos dando la clase puede entenderlo todo lo que se está discutiendo. Y el otro último documento que va a recibir es la comparación de versiones, 6 versiones de la Biblia. Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Jerusalén, Biblia textual, Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 1909 y la 60 que todos tenemos, que esa es la Biblia, ¿verdad?, que más utilizamos en lo que es la iglesia cristiana evangélica. Unas palabras sobresalientes que vamos a estar discutiendo, que es traspasarán, profeta, la refinación, los pequeños, ¿quiénes son esos pequeños? ¿Verdad? Hay varias preguntas que vamos a estar discutiendo durante el estudio, que son las palabras sobresalientes de este capítulo. Siempre hacemos estudios de lo que son las pericopas, ¿verdad?, de cómo se subdivide las diferentes versiones, y eso nos da, hermanos, ponga mucho detalle las pericopas, los títulos que tiene cada sección de los capítulos, porque ya ese título le da un panorama de a qué corresponde o qué trata esa porción bíblica, ¿verdad? Y siempre buscamos aquí hacer algunas precisiones. Aquí tenemos Zacarías, capítulo 13, de versículo 1 hasta 9. Y en esa Biblia de las Américas, aquí dice purificación de Israel. Pero ponen esa pericopa o ese título a todo el capítulo, pero estamos viendo muy claramente que aquí del 7 al 9 hay otra transición, hay otro tema. Y por tanto hay varias Biblias, por ejemplo estas 4 que están aquí, Nueva Versión Internacional, Reina Valera actualizada, Reina Valera 60 y Dios habla hoy, que hacen una división del 7 hacia abajo. Nosotros para el estudio vamos a estar utilizando esa primera parte del 1 al 6, lo que es purificación de Israel. En cuanto a la idolatría y la falsa profecía, y lo que corresponde al 7, 8 y 9, vamos a estar utilizando el pastor de Jehová es herido. Herido, número 1, en el rechazo por recibirle. Herido porque fue traspasado en la cruz del Calvario. Y rechazado por ese Israel pactante con el anticristo. Pero hay un remanente en ese tiempo que le va a esperar. Ahora, ¿cómo vamos a dividir el capítulo? Aquí tenemos el capítulo textualmente de Reina Valera 60 de Zacarías. Hay 2 grandes divisiones. Número 1, purificación de Israel. Número 2, el pastor de Jehová es herido, que es Jesucristo, Dios hombre. Ahora, vamos a dividir este capítulo de la siguiente manera en estas clases. Número 1, vamos a estar discutiendo versículo número 1. Se va a hacer la primera clase. Segunda clase, versículos 2 y 3. O sea, dentro de esta misma sección la vamos a dividir en 3 clases. Y la tercera clase va a ser de 4, 5 y 6. Ahora, la segunda sección vamos a dividirla en 3 partes o en 2 partes. Versículos 7 y 8. Y la última clase, que vamos a sacar un bosquejo, que fue el que hablamos ahorita, que vamos a estar toda la clase, solamente el versículo número 9. Así vamos a transcurrir en la clase. O sea, vamos a hacer el capítulo número 13 en 5 secciones, en 5 domingos. Siempre tenemos ese plan, pero el Espíritu Santo toma control de la clase y a veces rompe ese plan por algunas dudas y preguntas. Y aquí, pastor, no tenemos ninguna prisa. Nuestra ansiedad, nuestra prisa es que Cristo venga ahora. Pero en cuanto a la clase, tomamos el tiempo necesario para que todos salgamos sabedores, conocedores de la palabra de Dios. Así que empezamos estos 8 minutos, hermano Julio, que nos quedan para discutir ese primer versículo. Dice Zacarías 13:1. ¿Alguien quiere dar lectura? Voz alta y clara. Magallini. Inmundicia. Vamos a estar viendo las versiones aquí. Vamos a utilizar número 1 como primera opción. Nueva Traducción Viviente. Dice aquí en rojo: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus artículo definido, plural, sus pecados e impureza. Otra versión es las Américas, aquí en azul. Aquel día habrá una fuente. Aquí dice manantial, fuente abierta para la casa, aquí dice dinastía de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar, limpiar el pecado y la impureza. Biblia de Jerusalén, aquí en amarillo. Aquel día habrá una fuente, escuche, me gusta esta versión, a disposición
de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén. Una fuente a disposición. Vamos a estar discutiendo aquí. Creemos en la elección de Dios. Es una doctrina bíblica. Pero creemos también la responsabilidad del ser humano. Cristo murió en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad, pero solo en lugar de los creyentes. ¿Ve? Hermano Julio, nuestro amado hermano pastor doctor John MacArthur, un hombre calvinista de 5 puntos, lo que se conoce un tulip. Amo mucho a este hombre y oro mucho por él, y he aprendido muchísimo del pastor John MacArthur. Pero él dice que son 2 doctrinas gemelas que tenemos que creerlas y entenderlas como bíblicas: la elección de Dios y la responsabilidad del ser humano. Y eso es una postura bíblica y cristocéntrica. O sea, él tiene su postura, pero no fuerza, ¿eh? Y esa es la postura de nuestra congregación, pastor, así es, ¿verdad? Creemos en la elección de Dios, eso es una doctrina bíblica, pero también la Biblia habla de la responsabilidad del ser humano. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros creemos como congregación y lo que es bíblico y consecuente con la Biblia. Ahora, vamos aquí a la primera parte del versículo. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Hemos subrayado en aquel tiempo, porque ahora cambia un poquito de lenguaje. ¿A qué se refiere en aquel tiempo? Es una frase sinónima del día de Jehová. Dice aquel día. Ahora, en aquel tiempo, en aquel momento, ¿ve? Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Está hablando aquí no solamente para el linaje real, sino para todos los habitantes. Habrá un manantial abierto. De ese pueblo escogido de Israel. Escuche, vamos a hacer una precisión. Pueblo escogido de Israel no garantiza la salvación. Israel colectivamente escogido por Dios en cuanto a privilegios. Cuando Jehová Dios escoge a Israel, ¿no conocía del pueblo caldeo? Sí, sabía la existencia. ¿No conocía del pueblo eteo? Sí conocía. ¿Conocía el pueblo egipto? Sí lo conocía. Pero en su soberanía escogió a Israel. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y no somos quien para preguntarle a Dios. Y dice un texto: no lo escogí a ustedes por sus méritos, ni porque se lo merecen. Los escogí porque yo quise escogerlo. Tan simple como eso. Y entendemos y nos sometemos a la soberanía de Dios. Ahora, de ese Israel escogido en cuanto a beneficio, las bendiciones, se le entregó la palabra de Dios, la revelación fue a través de ellos, el candelabro se le entregó a ellos, pero tenía una encomienda a través de esa elección en cuanto a privilegio. De ese mismo pueblo, muchos fueron escogidos por Dios para oficios. Manaloida, levitas, sacerdotes, reyes, profetas con un oficio, pero mucho de ese pueblo también fue escogido para salvación. Pablo dice en Efesios 1:4 que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero en el capítulo dice que nosotros estábamos tan perdidos como cualquiera del mundo, que hubo que responder a ese llamado celestial, a ese llamamiento santo. Pero cuando respondemos a ese llamado es por la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Pero hay un versículo, anote ese versículo, Hechos 26:19. Hechos 26:19. Pablo dice: yo sé que yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo fui escogido desde el vientre de mi madre, sin hacer ni bien ni mal, nada, para ser apóstol de Jesucristo, para los gentiles. ¿Verdad que sí? Pero dice: Rey Agripa, reconozco y creo todo eso. Pero sepas, oh Rey Agripa, Hechos 26:19, que aparte de eso, yo no fui rebelde al llamado, a la visión celestial. Por tanto, hay un sometimiento, una responsabilidad del apóstol Pablo a someterse a ese llamado, a ese señorío, a esa visión celestial de Dios. ¿Ve? Tenemos que entender las dos posturas como bíblicas. Ahora dice que habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Cristo, hay unos escogidos de Dios, Biblia, pero Cristo murió en la cruz del Calvario, haciendo potencialmente salvable a todo aquel que cree. Jesús dijo: a ninguno que venga a mí, a ninguno echo fuera.
Aún los escogidos de Dios tienen que responder a ese llamado para ser salvos. ¿Verdad que sí? Y eso es Biblia. Dice, vamos a terminar con este texto. Juan 3:16 al 20. Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más, por el contrario, una adversativa, tenga vida eterna. Explicación: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya estaba condenado, sino, o por el contrario, para que el mundo, en el griego dice paz, para que todos, no solamente los escogidos, sean salvos por Él. Mayúscula, pastor, me perdona. El que en Él, mayúscula, el Señor cree, no es condenado. Porque, explicación, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No le recibieron, no le reconocieron. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Explicación: ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Testimonio: si usted es hijo de Dios, usted está caminando en novedad de vida, camine como tal, como un hijo de Dios. Yo el primero. Testimonio. Dice, escucha el 24, explicación: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Jesucristo, y no viene a la luz, que es Jesucristo. ¿Ves? Dice, para que sus obras sean reprendidas. No quieren seguir pecando, son contumaces, su conciencia, ese elemento que Dios depositó, está cauterizada, no siente ni padece, quiere seguir esa vida. Ahora, dice el 21, adversativa, una conjunción adversativa: más, por el contrario, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que vamos a continuar con este versículo número 1, que hay mucha tela que cortar en este versículo número 1, próximo domingo. Así que, hermanos, nos ponemos de pies. Recordemos, hay una promesa para Israel, en ese contexto escatológico, pero hay una promesa para nosotros, para usted y para mí, como el pueblo de Dios en esta dispensación, la iglesia. Juan 14, 1 al 4. Él viene pronto por su iglesia y está preparando un lugar para nosotros. Para donde Él esté, usted y yo estemos con Él. Vivamos en esa bendita esperanza. Oremos, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias por el lavamiento a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, nuestras prevaricaciones, nuestras transgresiones, mi Señor. Gracias porque hoy día podemos ser llamados hijos e hijas tuyas por los méritos de Cristo aplicados a nuestras vidas. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por la seguridad que tenemos de esta salvación. Gracias por esta santificación progresiva. Gracias por la promesa, no de lugar, no de circunstancia, sino de tu persona, oh amado Jesucristo. Te veremos pronto, Señor, cara a cara, cuando tú vengas por nosotros. Ayúdanos a vivir, a avivar esa bendita esperanza en nuestras vidas. Ayúdanos a trabajar como si fuera a ocurrir de aquí a 100 años, pero a estar viviendo en santidad, esperándote en cualquier instante de nuestras vidas. Sin ti, oh Jesucristo, nada podemos hacer. Sin la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Danos poder, oh Espíritu Santo, para vivir en santidad y dar testimonio de Cristo, mi Señor. Que muchos vengan a tus pies, porque te predicamos, pero también porque te vivimos a ti. Porque tú has obrado, tú has obrado cambios, oh Señor, en nuestras vidas por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Danos la humildad necesaria, Señor. Hoy nuestro hermano Pastor Asael González trazará tu palabra. Te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, que sea una lanza que atraviese nuestra alma. Danos la humildad necesaria para someternos a tu señorío, oh Cristo, a vivir en obediencia a ti. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias. Bendícenos a través de esa palabra.
Padre, bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada niño de esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de Coral. Pero a todas las congregaciones que como nosotros están rindiendo culto a ti este primer día de la semana, han separado este tiempo, este espacio, para dar gloria y honra y adorar al único y verdadero Dios viviente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, el cual es nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias.